Gracias a Dios y paz de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de vosotros. En esta gloriosa mañana tan preciosa y hermosa que Dios nos regala, al escuchar cantar las aves y ver brillar el sol, el alba, aclarando, resplandeciendo. En esta mañana expreso saludos a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que tenemos en mente esta salvación. La Biblia dice, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se perfecciona día a día. Y puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Apartar de entre lo malo y lo bueno es sumamente duro de nosotros, porque en carne fuimos formados, en pecado fuimos formados, como dijo David en el Salmo 139. Pero Dios es perfecto, le digo a Dios, examínanos, pruébanos, como dijo David, y ve si me hay camino de perversidad y guíame por los caminos eternos. Dios conoce tu corazón y mi corazón. El deseo es llegar a la presencia de Dios. Tú que estás ahí en esta mañana, hermanos, tal vez sin ganas de orar, ya es hora que te hayas levantado y todavía estás durmiendo. Pero Dios dice, levántate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mientras nosotros dormimos, el diablo y sus demonios está despierto y está ganando a las almas para el infierno. Y aún hasta creyentes también que hemos entrado en la distracción. Pero el poder de la oración es de mucha importancia, porque Dios dijo, orad para que no entréis en tentación. La oración es la fuente. Cuando una persona se apagó de la oración, es vulnerable, es como que la puerta queda abierta. Hay personas que solamente, como el mal médico que utiliza nada más su mandil de médico y su portafolio, pero no tiene el conocimiento para hacer una operación o una cirugía o dar una buena receta. Así mismo el cristiano, porque tomó la Biblia nada más, sin oración, sin lectura bíblica. Hay gente que no les gusta la oración. Dios, Él obra por medio de la oración. En esta mañana yo quiero hacer una oración especialmente por ti y por mí, que estás ahí en tu casa, desanimado, ya no hay voz de oración. Y yo decía que cuando uno ha caído, no es que tú ves la caída cuando la persona lo viste ya caído en borracho, o adulterando, fornicando, o haciendo cosas negativas. La caída del cristiano comienza cuando tú dejaste la oración, dejaste la lectura bíblica. Se va perdiendo el respeto, se va perdiendo la humildad, se va perdiendo la fe, se va perdiendo todo. Porque caer es dejar de comunicarte con Dios, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de asistir a la iglesia, dejar de diezmar, dejar de ofrendar, dejar de amar a tu hermano. Aparecen ya las murmuraciones, los enojos, los gritos, porque ya hay una caída. Y luego de eso se ve, ya es cuando el fracaso aparece. Pero primero es la caída de la gracia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos la salvación tan grande? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizar es desprenderte de la gracia. Voy a orar en esta mañana. Señor,
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Te pido en esta mañana que obres a través de esta reflexión, Padre amado, que despiertes el sentido, el sentimiento de mis hermanos al nivel nacional e internacional, que por causa de las distracciones y las maldades, el amor de muchos se va enfriando, pero tú eres grande y poderoso. Y dijiste en tu palabra que los días serán acortados por causa de los escogidos. Señor, ven ya y levanta a tu pueblo, porque la maldad se ha multiplicado, Señor, y el amor de muchos se nos irá apagando. Levanta hombres, siervos, pastores, esposas, pastores con visión y capacidad espiritual para soportar y guiar a este pueblo, Señor, a tu presencia. En este día abre los cielos para tu iglesia, para tus hijos, los ángeles que están dispuestos para cada miembro de tu iglesia, envíalos, Señor, para levantarnos de las tribulaciones, de las tentaciones, de las aflicciones, de la miseria, de la pobreza, del dolor, de la enfermedad. Desarráigalo tú, Señor, porque solamente tú conoces los propósitos nuestros y nuestras grandes necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre maravilloso, grandioso y generoso Dios, tú que no cambias, Señor, eres el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, plegaria pidiendo protección. La lectura en el Salmo capítulo 5. Plegarias pidiendo protección. Esta petición la expresa el salmista David. Habiendo él atravesado grandes conflictos y dificultades, habiendo fracasado, David, un gran hombre de Dios, que David, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios, pero David, él fracasó. Y digo que fue un plan o propósito de Dios el fracaso de David, y David, cuando él fracasó, se sentó sobre ceniza, se humilló y clamó profundamente a Dios. A David le vinieron tantas cosas, perseguido por su propio hijo, a punto de ser arrebatado el reino por su propio hijo. Y eso tal vez tú hoy estás pasando esa misma situación. Tus hijos se rebelaron contra ti, no te respetan, te gritan. Estás atravesando una angustia muy dura, igual que David. David, el hijo de David, conspiraba contra su padre y ponía en contra a todos sus líderes y servidores que eran de David, y quiso arrebatar el reino de David. Y entró en una gran aflicción. Y un día, cuando este hijo de David venía a matarlo a su padre, quedó colgado en una rama, y un siervo de David le quitó la vida y le fue a dar la noticia a David que su hijo había muerto. David regó sus vestidos y se sentó a llorar y se enlutó. David pasó grandes persecuciones en la vida, y es cuando David escribe estos salmos con el alma. Y dice David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera
mi gemir. Cuando dice escucha, le está pidiendo a Dios que le preste atención. ¿Y cómo le llamamos la atención a Dios? No es parándonos y diciéndole, Señor, escúchame. Dice la palabra, este pobre clamó y Jehová lo oyó. David dijo, vení, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Un hombre que está de rodillas a los pies de Dios, nada más a Dios lo va a conmover. Le va a tocar el corazón de Dios para conmoverse y derramar piedad y misericordia. En esta mañana no sé cuál será la circunstancia que tú estés pasando, que aparentemente te ríes y te alegras, pero en tu corazón hay un dolor, una tristeza, tu alma está encarcelada. Y David dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, mis palabras. ¿Qué palabras? Le diría Dios a David, varón de guerra, el Dios incomparable, el Dios que abrió el mar, el Dios que mató a los egipcios, el Dios que envió maná del cielo, el Dios que guiaba con columnas de nube, el Dios que peleaba por su pueblo, el Dios que camina sobre las olas del mar, el Dios que entregó al enemigo. Tú eres el Dios que me creaste, el que me formaste, el que me coronaste, el que me diste la gran batalla para derrocarlo al gigante Goliat. Escucha mis palabras. Considera mi gemir, y Dios dice, bienaventurado el que llora. Cuando en tu corazón hay un hambre, una sed de la palabra, una sed de justicia, una fe de amor, una fe de misericordia, una fe de contentamiento, hay un gemir, llorar por los que sufren, llorar por los que mueren, llorar por los que están atravesando dificultades, llorar por los que están con hambre, llorar por los abandonados, llorar por los que están siendo desechados. Ese gemir es el que le conmueve a Dios. Ese gemir es el que le dice, hijo, yo te he respondido. Y tu respuesta está en pie. Considera mi gemir, le dice, considera. Considerar, dice, analiza porque estoy gimiendo. Analiza porque estoy llorando, Señor. Analiza porque estoy aquí de pie. O de rodillas ante tus pies. Analiza por qué estoy derramando mis lágrimas. Analiza por qué he llegado hasta aquí al templo. Analiza por qué levanto mis manos. Analiza por qué cierro mis ojos. Analiza por qué inclino mi cabeza. Analiza por qué he rasgado mis vestidos. Analiza por qué he soportado todo lo que estoy soportando. Analiza por qué las lágrimas mías llegan a tu presencia por causa de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, por los pastores, por la iglesia y por todos aquellos que tal vez me cerraron las puertas, Señor. Analiza por la actitud de mi esposa, analiza mis lágrimas por la actitud de mis hijos, analiza, pruébame, conóceme y ve si en mí hay camino de perversidad y tú me vas a responder. Considera mi gemir, sinónimo de análisis. Al de postrarnos nosotros, piensa que le vamos a pedirle a Dios. No es pedir y no recibir porque pedís mal. Y le dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor. Atento quiere decir lo que dijo David en el Salmo 139, examíname, pruébame, está atento. Que mis palabras sean las adecuadas a la hora de implorar tu nombre.
Señor, examíname, mírame, conóceme, guíame, vísteme, sácame las ropas sucias, las palabras y los pensamientos extractos o negativos de mi corazón. Por eso dice David, está atento a la voz de mi clamor. A veces tú te arrodillas a orar con corazón amargado, y esta palabra está atento, quiere decir examínalas. Y si son perfectas y correctas, escucha mi oración. A veces te arrodillas a orar peleando con el esposo, con la esposa, y esa oración no tiene derecho a petición, sino más bien a rendición a los pies de Cristo. No tiene derecho a pedir bendición, sino rendición y misericordia, nada más. Por eso Dios no nos responde, porque David claramente dice, está atento a la voz de mi clamor. Y cuando dice Rey mío, quiere decir que Él gobierna mi vida, Él reina sobre mí. La pregunta es, ¿Dios está reinando sobre ti? Porque hay momentos cuando tú a Dios no le quieres obedecer. El Rey es el que gobierna mi vida. Prisionero que soy de Cristo. Soy nada más que un prisionero de Cristo. Pablo dijo, esclavo soy de Cristo. Liberado de la ley del pecado y de la muerte, hoy soy un esclavo de Cristo. Rey mío, gobierna mi corazón. Rey mío, gobierna tú mi vida. Porque a ti solamente oraré. Orar, clamar, declarar mi deseo a los pies de Dios. Abrir mi corazón a los pies de Dios y exponérselo como una ofrenda. No importa el estado deteriorado que esté tu corazón. No importa el estado de tus vestidos que esté arraigado, como dijo el padre al hijo pródigo, sacale ese vestido sucio y andrajoso de mendigo, porque lo había perdido todo. Bañale, límpialo y ponle vestido limpio, mitra limpia y ponle un anillo y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y hoy ha vuelto a la vida. Esa oración es la que nos conmueve a Dios. Rey mío y Dios mío, a ti oraré. ¿Estás orando a Dios? Tenemos un enemigo que nos persigue todos los días. A veces decimos que es el diablo o sus demonios. No, el enemigo que te persigue todos los días son tus pensamientos negativos. Tal piensa el hombre, tal será. Lo que le teme el impío, eso le va a acontecer. Tu pensamiento es el que te traiciona, que eres pobre, que no te quieren, que estás abandonado, que no sirves para nada, que estás derribado, que estás arruinado. Ese es tu pensamiento y así será tu vida. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Rey mío y Dios mío, porque en la mañana lo invoco, a la medianoche, al mediodía, a toda hora, en la tarde cuando me levanto, también lo invoco a Él. Él es mi Dios, Él es mi esperanza. Plegaria pidiendo protección. Yo necesito la protección de Dios, como dijo David, y tú también. Oh Jehová,
De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y una palabra precisa y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Le digo a Dios muy de mañana, de madrugada, mi vida en tus manos. Controla mis palabras, controla mis lenguas, controla mi pensamiento, controla mi corazón, controla mi carne, controla mi proceso, controla todo lo que yo deba hacer y envía un ángel cerca de mí para que me fortalezca. Porque no sé quiénes son mis amigos. David decía esas palabras: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y le digo a Dios: duerme conmigo, anda conmigo, piensa conmigo, actúa conmigo. No me abandones nunca, Señor. En esta mañana, que sea el día más especial para ti y para mí, porque el Evangelio no se lo vive por los años. Lo que sientes hoy, eso cuenta delante de Dios. Por eso le dijo Dios en Apocalipsis: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 2. Arrepiéntete y haz las primeras obras, y no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Recuerda de dónde has caído. Dios mira siempre lo que estás sintiendo hoy en este momento. Si decaíste en tu oración, que ya no puedes orar, ya no has leído la Biblia, ya no asistes a la iglesia, ya no sientes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, algo está pasando en tu corazón, estás orando mal. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Te levantaste a pedirle a Dios que te perdone. Oraste ya por los que te ultrajan. Oraste ya por los que te han aborrecido. Oraste ya por los pastores, que Dios los use. Oraste ya por todos los que están en grandes eminencias, por los gobiernos. Oraste por los líderes de las pandillas que están matando a la gente en las calles. Oraste ya por los niños hambrientos que están rodando por las calles, madres abandonadas por la rebeldía de su corazón, mujeres abandonando sus hogares y hoy están sufriendo las consecuencias de la soledad, niños abandonados y vejados, abusados y maltratados. Ya oraste por ellos, por los ancianos en los asilos, por los que están encarcelados, por los jueces que juzgan a la gente, por los malos abogados. Oraste ya por los patronos que son crueles y no dan el alimento o el sueldo justo a sus empleados. Oraste ya por los que están hoy sentenciados a muerte, por los que están maquinando las maldades en el corazón de ellos para destruir a la gente inocente. Ya oraste por ellos. Si tú haces eso, es que Dios te va a responder tu oración, porque Él manda a orar por los gobiernos, por los que están en eminencia, por los que presiden, por los que gobiernan, por los que establecen, por los que perjudican, por los que no dan, por los que dan, por los malos, por los buenos, por los médicos que sanan a los enfermos, por los jueces que manejan la autoridad para matar y para dar vida, por los que están encarcelados injustamente, por los que están siendo metidos presos tal vez por la ignorancia. Estás orando por hombres que vayan y prediquen esa palabra. Esa es la responsabilidad de esta iglesia y no la haces. Pero Dios, de mañana me presentaré delante de ti, una cosa especial, delante de Dios, y esperaré. Estoy esperando que Dios se glorifique. No preferiré juicio contra nadie, porque me podré equivocar, pero esperaré.
Que Dios se glorifique. Que la misericordia de Dios me alcance y también te alcance a ti, hermano. No llores, por favor, ya de dolor. Llórale a Dios pidiendo su gran y eterna misericordia. Porque tú no eres un Dios, que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice la Biblia. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Y cuál es el malo? El que maquina pensamientos y riega el veneno por todos los lados para destruir por envidia, por contienda, por celos, destruir a otro. Esaú fue un rey y que cuando ya fue coronado David como rey, lo perseguía y quería destruirlo y matarlo. Pero Dios dice que no, o David dice, el malo no habitará junto a ti. Por eso a la hora de orar, dijo David, en esta palabra, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Está atento a la voz de mi clamor, para que analices si es que hay palabras de maldad en tu corazón. Porque por lo contrario Dios no va a escuchar tu oración. Y tampoco en cuanto te llames cristiano habitarás dentro de su casa. El Salmo 101 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No se afirmará delante de mis ojos, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para dejar convicto a todos los que hagan iniquidad. El Salmo 1 dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a perecer. Y en el Salmo 5 que estamos leyendo el verso 4, porque dice, el malo no habitará junto a ti. En esta mañana examina tu corazón y tu pensamiento. Tal vez estás llamando por teléfono a alguien dándole la mala información de una persona que te pegó, que te maltrató, que te abandonó, que te robó, que es un mal cristiano, que no te saludó, que no te vio bien, hablando mal de tu pastor, hablando mal de los diáconos, hablando mal de un creyente, eso no te compete a ti. Por eso Dios no te ha escuchado hasta ahora. Las oraciones que tú has hecho, a mí no me compete eso, le compete a Dios. Por eso las palabras mías y mis oraciones deben ser palabras de amor y las tuyas también. Por eso la iglesia hoy vive una iglesia totalmente desbaratada, porque yo quisiera que ustedes lean un libro llamado Ética Cristiana. Existe la ética de Pablo, la ética de Cristo, que Cristo dijo, hacer la voluntad de mi Padre, yo he venido. Ética. Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. La ética de Jesús, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Pablo era el gran hombre y lo criticaba la ética de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, a los judíos primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe va a vivir. En otras palabras, no te arrimes a mí, no pongas la mirada en mí,
critíquenme, digan lo que quieran, pero el justo vive por la fe en Dios. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, creador de todas las cosas, que sobre todas las cosas. Esa es la ética, no te metas en cosas que no te competen. A dañar, a criticar, a juzgar. Por eso este salmo tiene responsabilidad. Plegarias pidiendo protección, pero tiene responsabilidad. El malo no habitará junto a ti. Si tus pensamientos son malos, en vano será tu tiempo. Odias a tu hermano, en vano será tu tiempo. No amas a tu hermano, en vano será tu tiempo. No visitas al que sufre, en vano. Estuve en la cárcel y no me fuiste a visitar. Estuve hambriento y no me diste de comer. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me abrigaste. Tuve sed y no me diste de beber. En la cárcel y no fuiste a visitarme. Por tanto, no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo has hecho. Entonces hoy somos cristianos, pero esta palabra es importante de la plegaria para que Dios te responda. Por eso Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El 5 dice, y los insensatos no estarán delante de tus ojos, dice David. ¿Cuáles son los insensatos? Los que aún en el altar nos mofamos. Y no solamente son creyentes, hasta pastores también, con todo el respeto, soy pastor. Nos mofamos un mensaje de vanagloria, un mensaje fantasioso. Nada más gritamos y aplaudimos y decimos lo que no sentimos. Los insensatos, el insensato es el que agarra lo que no es. El insensato, en vez de coger lo limpio, coge la basura. El insensato, en vez de amar, más bien apuñala. El insensato, en vez de tomar el agua limpia, toma el agua sucia. El insensato, en vez de tomar la vitamina, toma el veneno. Y en vez de producir vida, produce muerte. En vez de producir salud, produce enfermedad espiritual. Escúchame este mensaje y no lo estoy bajando de internet. Este mensaje viene directamente de mi corazón, salido de lo profundo, de las entrañas de mi alma, de mi espíritu, de mis huesos y del razonamiento que viene directamente de Dios. Soy el pastor Fernando Mina, que clamo día y noche conectado con el Señor. El insensato no estará delante de mis ojos. No estará. Por eso tú ves en la iglesia que unos danzan, otros no danzan, otros brincan, pero de emoción, pero no hay cambio en ellos. Y se pregunta a la gente, ¿por qué no cambia? Porque no estarán delante de mí. El insensato aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dice David, tremenda oración de David con una reflexión interna. Por eso, al doblar mis rodillas, debo razonar. Esto lo he entendido ahora y me lo ha enseñado Dios. Al transcurrir de los tiempos, la progresividad de la revelación del ministerio. El ministerio es de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad como quitarle el derecho a los demás. Iniquidad
quitarle su dignidad sin razón al que la tenía. Iniquidad, frustrarle la bendición al que se la merece. Que Dios mandó un pan completo para el hambriento y le mandaste tú la migaja al hambriento y le diste lo que le correspondía al hambriento al que ya lo tenía. Iniquidad, te abrazan con los que están en paz. Tus amigos y tus hermanos son los que están bien y se visten a tu nivel. Discriminas a los pobrecitos que no se visten a tu nivel ni que hablan tampoco de tu rango o tu cualidad. Iniquidad, Dios te dio un carro y no lo subes a nadie porque ese carro es tuyo. Iniquidad, no permite que nadie entre en tu casa ni se siente en tu mesa. Iniquidad, le quitas el derecho al que lo tiene, lo critica porque se viste bien o porque se viste mal. Eso es iniquidad. Por celo, criticas y calumnias al que no debes hacerlo, le vas quitando su derecho y te alegras cuando a esa persona le cerraron la puerta. Y dice, lo logré. Eso es iniquidad. Dios no te va a escuchar la oración. Arrepiéntete hoy, hermano. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y el verso 6, destruirás a los que hablan mentira. Es la pregunta que David le hace. Destruirá a los que hablan mentira. A veces tú dices las cosas porque te la dicen y en la iglesia pasa eso. Y lo afirma como que haya sido verdad y tú estás pecando. Y por eso Dios no te responde y tu vida se está metiendo en un infierno de problemas y pruebas, porque con la medida que mide serás medido también. Y la oración se ha ausentado de la iglesia. Se ha ausentado de la iglesia los milagros también. Se ha ausentado de la iglesia hasta el verdadero Espíritu de Dios, porque saltar y brincar en la iglesia y hablar lenguas no quiere decir que eres espiritual. Aprende los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1 en adelante. Y ahí dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo miente, celoso, anda hablando, metiéndose en problemas que no es de él. Porque no tiene el Espíritu de Cristo, actúa y hace otras cosas. El hombre natural no percibe lo que es de Dios. Destruirá a los que hablan mentiras. Yo lo vi, digo esto. Esa oración Dios no la puede escuchar. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Sanguinario, el que destruye y mata. ¿A cuántos han matado en la iglesia, que ya no están en la iglesia? Que antes predicaban, cantaban, oraban por los enfermos y lo han asesinado espiritualmente. Y tú mismo dices, por ahí anda borracho. Si tú no vas y lo restauras y le pides perdón y lo traes a tu hermano a la iglesia, también te condenarás. Eso sí es verdad, llevarás esa culpa. Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay por quien vengan los tropiezos, dijo el Señor. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, dice David.
adoraré hacia tu santo templo en el temor, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu templo. Abundancia, abundancia. Misericordia, que quiere decir que yo perdí mis zapatos, perdí mi camisa, perdí mi pantalón, perdí la llave, pero me postré y clamé al Dios de misericordia. Él pasaba y me miraba y estaba de rodillas. Pasaba y me miraba y yo lo elogiaba cuando él pasaba. Honraba todo lo que hacía. Y gané su misericordia. Y en esta mañana, por misericordia, tú estás de pie. Por misericordia te levantaste. Por misericordia estás con tu familia. Por misericordia también estás completo tu cuerpo. Y por misericordia puedes hablar y ver y sentarte a la mesa habiendo sido tan malo. Por eso David dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Es como que tú estás afuera muerto de frío y la helada de la frialdad de la noche te está matando y golpeas la puerta y por favor, y suplicas por favor, y el dueño de la casa tiene misericordia y te hace entrar y te hace sentar. Y una vez que te ha hecho entrar, tú lo adoras y lo adoras y lo adoras, y luego de tanta adoración y reverencia que tú le das, él se acerca y te pregunta, ¿qué necesitas? David dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Escucha bien, entraré en tu casa. Te hizo entrar a tu casa. Y dice David, y adoraré hacia tu santo templo. Y no con elocuencia, ni arrogancia, ni con prepotencia, ni con el mejor vestido, que ya no queremos ni saludar a la gente, ni a doblegarnos, ni arrodillarnos. David dice, estimados hermanos, en tu temor. ¿Qué es el temor? El temor no es un miedo. Por temor yo me arrodillo a orar a la hora de acostarme. Por temor voy a orar cuando yo voy a meterme en la ducha. Por temor cuando me sirvo los alimentos. Por temor cuando me embarco en el carro. Por temor cuando llego a la iglesia. Por temor cuando levanto mis manos para orar con reverencia. Con temor cuando veo a mi hermano que viene de frente y voy a analizar qué palabra le voy a decir antes de que se acerque a mí. Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia, apartarse del mal. David dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En esta mañana estoy aquí con mucho temor delante de Dios. Lo amo a Dios con toda mi fuerza. Identifico algo, estaba orando, atravesando pruebas duras, donde mi vida ya como que colapsaba, y una madrugada como a las 2 de la mañana me levanté a orar y le dije a Dios lo miserable que soy. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo mortal? Y le dije a Dios, necesito yo de tu gracia, de tu fe y de tu misericordia. Y si tú existes para mí, manifiéstate. Y por la fe miraba que desde el cielo bajaba un cordón extremadamente grueso encendido en una luz transparente, y Dios me decía, agárrate. Y me agarré de él, y desde entonces mi vida
fue diferente y estoy aquí de pie. Y David dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y por la abundancia de la misericordia de Dios estoy aquí en esta mañana. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Esos son mis deseos y los deseos de David, y lo que usted debería hacer también en temor. Dios no necesita hombres sabios, ni elocuentes, ni entendidos. Él necesita hombres y mujeres temerosas de Dios, que saben agachar la mirada. Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para irarse, dijo el apóstol. Que aprendamos a tener un concepto claro y no más del que debamos tener de los demás y hacia ti mismo. Que no vaya a ser como el hombre que se mira a un espejo, su rostro natural, y luego que se ve se olvida lo que era. Tú no eras nada más que una escoria, como yo y como todos los que vamos a la casa del Señor buscando misericordia. Ahí no hay perfecto, el perfecto es Dios. Y todos nosotros, la escoria de las calles del mundo, el rechazo, el residuo que el diablo dejó. Que Dios lo reconstituyó y lo está reconstituyendo. ¿De dónde te sacó siendo tú un pobre adúltero, fornicaria? Traicionaste a tu marido, traicionaste a tu mujer, robaste, mataste, asesinaste, violaste. Ladrones por secuencia. Pero Dios de ahí, por su abundante misericordia, Él nos sacó. La iglesia no se compone de gentes buenas, sino los peores, que Dios metió su mano en el pantano y de allí nos sacó. No me atrevería o no me atrevo a levantar una palabra contra nadie, porque todos somos iguales delante del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, dice David, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en el temor. El 8 dice David: guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Guíame, oh Jehová, en tu justicia. En esta mañana quiero agarrarme, o que Dios me agarre, que cambie mi corazón, mi actitud, mi forma de ser, y que Dios me defienda. No hablaré una palabra contra nadie, para que sea Dios el que me defienda y te defienda a ti. En esta mañana abraza a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a tu cuñado, a tu yerno, a tu nuera. Y si te maltrata, no importa. Deja que Dios pelee por ti. Y cuando ores, no ores con palabras de desesperación. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Que yo no hable una palabra en contra de ellos. Dejaré que tú hagas justicia. No me levantaré contra ellos a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino para yo caminar por él. Voy a caminar por el camino de Dios, dice David. No me desviaré. Donde tenga que callar, voy a callar. Donde tenga que perder, voy a perder. Donde tenga que llorar, voy a llorar. Y si es posible ser muerto, lo voy a hacer, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios dijo que el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio este la hallará. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, y algunos hasta le dieron muerte, sufrieron las consecuencias. Dios dijo: si del árbol verde hicieron leña, ¿cuánto más
del seco, siendo Dios, no lo consideraron como Dios. Humanamente, como hombre, le dieron muerte, pero como Dios, Él se levantó en victoria. Y tú y yo somos herederos y coherederos de Cristo. Los enemigos nuestros son de nuestra propia casa. El juicio comienza por la casa de Dios. Deja que Dios enderece tus pasos. No hables, no te enojes, no digas palabras en contra de los que te maltratan. El Dios pelea por ti y por mí. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, dice David. Sus extrañas su maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Recuerda que es plegaria pidiendo protección. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Siendo tu amigo, siendo tu hermano, habiendo Dios obrado a través de mí, a través de ti, muchas veces estás hablando mal de mí, hablando mal de tu hermano, hablando mal de tu pastor, hablando mal de tu esposo que te viste, que te da de comer, que te cuidó, hablando mal de tu padre que te trajo a este mundo, a tu madre que te parió y que te ha sustentado. Hablas mal de ella y te das la espalda. A tu madre, la nuera que le dio un lindo hijo, y habla mal. Los nietos. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus extrañas son maldad. Nada más que maldad, egoísmo y mentira. Negarle el saludo, el aprecio, el amor a quien Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sepulcro abierto son sus gargantas. Cuando hablamos de sepulcro abierto es cuando habla, vaya usted a ver un sepulcro donde sepultaron a un muerto durante hace 15 días. El olor es fatigante. Al abrirlo hasta te puede matar. Así es tu garganta cuando hablas mal de tu hermano, de tu hermana, de tu padre, de tu tío, del prójimo. Es un sepulcro abierto. Lo que dice también allá en Romanos, el capítulo 3, ¿qué dice la palabra del Señor? Romanos capítulo 3. Vamos a ver la palabra del Señor. Dice el verso 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventuros hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso lo confirma David. Lo dice David y lo confirma el apóstol Pablo. La palabra de Dios es concisa y cronológicamente no se puede desviar. Para que tú te des cuenta, estimados hermanos, porque en la boca de ellos, volvemos a Salmo capítulo 5, 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Su extraña su maldad. Sepulcro abierto sus gargantas. Con su lengua hablan lisonjas. Lisonja es: hermano, Dios te bendiga. Pero por detrás, ese hermano está mal. Hermano, mira cómo ha pasado usted, cómo está, bien. Y cuando va pobrecito, míralo cómo anda arruinado. Eso es lisonja.
y es pecado delante de Dios. Decirle al hermano Dios te bendiga mientras tú no lo estás haciendo sinceramente. Dios dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no lo dará por inocente. En esta mañana, hermano, tú que estás ahí, abre tu corazón, despiértate, aprende a orar, a clamarle, a orar, a honrarlo, a glorificarlo, a exaltarlo a Dios. Todos son puntos diferentes. Clamar es cuando tú has perdido lo que tenías. Súplica es cuando tú suplicas a favor de otra persona, porque tú estás adentro y el otro te dice, tú estás disfrutando, pero al que tú amas está afuera. Y como no está en la lista de Dios, tú le suplicas, te suplico, Señor, te ruego. Como cuando Job y Lot, estimados hermanos, o Abraham y Lot, estaban allá. Lot estaba en Sodoma y Abraham, él estaba allá en lugar tranquilo y sabía que Sodoma se iba a destruir. ¿Y qué hizo Abraham? Suplicó, te suplico por mi sobrino Lot. Permite que salga de Sodoma, no lo destruyas. Y le suplicó, y subieron 5 justos o 20 justos. Y la súplica llegó, y si por amor a los 20 no lo destruían. La súplica es esa. Hay oración, adoración, ruego, súplica, exaltación. Es la forma de nosotros poder orarle a Dios, que eso lo va a conmover a Dios, hermanos. Y por eso dice la palabra, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Y te preguntan de fulano, ese se perdió, es un tal y cual, traicionero, mentiroso, ladrón, sabido. Maldad en la boca de ellos. De mi boca no saldría esa palabra, porque esta lengua está consagrada para una cosa, para hablar de Dios. Que mi lengua magnifique, que mi lengua testifique, que mi lengua sea la boca, la trompeta y la gracia de Dios para los que sufren. Pero como porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto sus gargantas, con su lengua hablan lisonjas. Y David dice, no somos nosotros, castígalos, oh Dios. Castígalos, oh Dios. Y no le está pidiendo David que mande una bomba, que mande un trueno, que abra la tierra. No, escúchame. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalo fuera, porque se rebelaron, no es contra mí, es contra ti que diste los mandamientos de amarnos, respetarnos y cuidarnos. Cuando tú te pones mal o hablas mal, no estás hablando mal de mí, te estás rebelando contra los mandamientos de Dios, que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te estás revelando cuando Él dijo, bienaventurados los pacificadores. Cuando Él dijo, bienaventurados los misericordiosos. Cuando Él dijo, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y anda y ponte a cuentas con él. Cuando Él dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Cuando Él dijo, perdonad, para que seáis perdonados. Te estás rebelando contra la palabra de Dios. Amad a aquellos que ultrajan y os persiguen y dicen mal contra vosotros mintiendo.
Cuando Él dijo, no seáis vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Cuando Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso David dice, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalo fuera de ti, porque se rebelaron es contra ti. Pastor, creyente,